Reino de la oscuridad. La contaminación de la Iglesia. Un día el apóstol Ayodele se levantó desde la congregación y proclamó: Yo levanto el fuego del Señor, pido que se levante el ángel del Señor para arrestar al espíritu de las tinieblas que yace en este lugar. Y que lleguemos a conseguir que decline de sus obras, que lo veamos confesando. Que confiese la autoridad que viene de lo alto. Y que se arrepienta de todas sus malas acciones. Esto solo en lo referente a las personas que son influenciadas por tal espíritu. Ya que si a un demonio encarnado se le somete hasta el grado de hacerlo confesar, muy probablemente muera porque él no puede como tal arrepentirse, solo un verdadero hombre al momento de orar por él puede ser liberado. Muchos de aquellos agentes que se levantaron en su contra efectivamente se vieron impotentes al momento de atacar al ministerio. Cambiaron sus ánimos y después incluso se arrepintieron y se unieron a las filas del Señor, convirtiéndose en evangelistas. El diablo estaba perdiendo muchos candidatos. Fue por ello que convocaron una nueva reunión, con el propósito de reunir a la gente más experimentada y con los rangos más elevados en el reino de las tinieblas. Entonces fue de ese modo que me rastrearon, porque yo era una de las poseedoras de un contrato duradero y hasta ese momento inquebrantable. Fui la elegida para ir a Nigeria y combatir la doctrina y prácticas que aquel hombre estuvo promoviendo en las iglesias. Quiero hacer un paréntesis para indicar algo. Puedes preguntarte, ¿qué ha sido de todas aquellas mujeres que han muerto en sus pecados, y no han conseguido ir al cielo? Como tal no puedo darte una respuesta clara, puesto que yo no presencié cuál fue el destino de aquellas. Lo que sí puedo asegurarte es lo que otros testimonios han plasmado respecto de este tema. Muchos testimonios han sido dados a otros hermanos en la fe respecto de joyería y los accesorios de belleza. Algunos de ellos han dormido y en sueños Jesús mismo se aparece. Otros que han tenido visiones y que le han visto relatan que él les solicita quitarse todo tipo de accesorio. Joyería, adornos, todo aquello que los ata al mundo en su corrupción, para poder ir a contemplar el cielo. Habló de todos aquellos testimonios que han sido antes de mí. Como he dicho en reiteradas ocasiones, si tú no me crees a mí, entonces las personas que han dado su testimonio, lo han inventado todo. Yo francamente lo dudo. Así que por favor, no discutas conmigo sobre la eternidad y la salvación, incluso si consideras que yo estoy mintiendo. Todo aquello que te estorbe para ir al cielo, debes de apartarlo de ti, hacer tal sacrificio lo vale. Si crees que estás sacrificando tu belleza, acéptalo. Lo que tú poseas en el mundo no puede comprar la eternidad. Cualquier cosa que el reino de los cielos exige de ti, o que te indique que no es bienvenido, ni aceptable, debes entender que tienes que renunciar a tal. Porque ni tu belleza, apariencia, dinero, lujos y todas las cosas que la gente de este tiempo tiene en tanta estima pueden compararse con las recompensas de la salvación eterna. Así que aunque seas un erudito, estudioso de la palabra, aunque tengas más conocimientos del origen, usos y costumbres, que seas teólogo, experto en lenguas bíblicas, etc., nosotros a lo que hacemos alusión aquí es al cielo, no estamos hablando de un periodo de tiempo, de un contexto, de una región, etc. Téngase en cuenta que el cielo es para siempre. Por favor, no pongas en riesgo tu eternidad. No importa cuánto aprecies el glamour, la apariencia, las piezas de joyería, la fama, y demás ambiciones terrenas que tanto tientan al hombre de este tiempo, renuncia a aquello antes de que sea demasiado tarde. Pide a Dios la gracia para poder agradarle y purificarte de la corrupción y codicia de este mundo. Entonces, como decía nuevamente, me vi involucrada en una batalla contra el apóstol Ayodele. Tenía la misión de combatir su ministerio en África, y la tarea que me fue asignada fue la de contaminar la cristiandad. Esto quiere decir que haríamos irrumpir el mundo en la Iglesia.
Todo lo que pase en el mundo de alguna manera también pasará en las iglesias y llegará un punto en que no se sabrá diferenciar lo uno de lo otro. Mi tarea era cegar a la gente para que no supiera diferenciar entre Débora y Dalila. En la iglesia debemos de tener el discernimiento para verificar cuando aparece Débora y cuando aparece Dalila. Pero para este tiempo la gente ya no sabe diferenciar a una virgen de una prostituta, a una hija de Dios de una mujer sin pudor. Porque las dos visten de la misma manera, y nadie puede llegar al cielo así, sin saber diferenciar lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad. ¿Cuál es la amistad entre ambas? No hay comunión entre ellas, por esta razón ambas son distintas. Pero recuerda que el maligno se vale del engaño y la imitación, debes de ser sumamente cuidadoso. Verifica en la segunda carta que Pablo escribió a la asamblea de Corinto en el capítulo 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó. Ha empezado lo nuevo. Puedes ver que las cosas viejas se han ido y que las cosas nuevas han llegado, y no termina allí, cuando lees la misma epístola en el capítulo 6, 14-18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Biliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordio el santuario de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto quiere decir que no debes de tener nada en común con la gente incrédula que no quiere arrepentirse de su pecado, que tu forma de vestir sea decorosa y no como la del mundo que cada vez se vuelve más impuda. Tampoco imites sus prácticas y comportamientos, ni vuelvas a expresarte como ellos acostumbran, porque si tú lo haces, demuestras que aún tienes una identidad con ellos. No debes de agradarte en parecerte a la gente del mundo. Recuerda que ni ellos tienen completa conciencia del por qué o para quién se visten. ¿Y qué es lo que los impulsa a seguir modas y tendencias que no agradan a Dios? Que son extrañas para el hombre espiritual, pero que al hombre que vive de la carne pueden parecerle muy atractivas e impresionantes. Toma en cuenta el versículo 16 que reza: ¿Y qué concordio el santuario de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, conforme a la cita anterior podemos inferir que tu vestir debe de estar separado del mundo. Aunque hoy en día no haya ropa que no tenga de alguna forma algo que la vincule con el reino de las tinieblas, desde las formas, patrones, símbolos, marcas, etiquetas, bordados, etc. El diablo siempre ha tenido la intención de que este mundo artificioso tome su imagen y semejanza, y con ello evitar a toda costa que los hombres puedan volver a Dios. Sin embargo, Dios conoce todo ello. Él solo te exhorta a buscar decoro en tus prendas, buscando la forma más sencilla de vestir, y de ser posible que tú puedas realizar tus propias prendas y calzado. Si nada te diferencia de la gente del mundo, quiere decir que no has renunciado al mundo, y tu fe titubea. Por consiguiente, la posición, el discurso y las acciones que el apóstol Pablo solicita de aquellos que se dan a sí mismos el nombre de cristianos, implica que hay una forma de vida que Jesús enseñó, que lo apartó del mundo de corrupción. Ustedes deben de ser capaces de reconocer que la actitud y posición de aquellos que fueron llamados cristianos tendieron siempre a ser muy distintas de las de los hombres de su tiempo. Tú también debes de obedecer para darte a conocer como alguien que ya no es del mundo. Como reza el versículo antes citado:
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Esto significa que si no eres distinto a la gente del mundo, Dios no te recibirá una vez que mueras. Tómalo en cuenta. Tú puedes dudar de lo que yo diga, pero no dudes de la palabra de Dios. Yo que hablo de todas estas cosas soy un mortal, pero la palabra de Dios es eterna. La palabra juzgará al mundo como lo dijo Jesús. Por eso advierto a las personas, aunque no les gusten este tipo de mensajes y tu oído no quiera escuchar, ten cuidado con la ira del Todopoderoso y obedécele con temor reverencial. El tratado que escribí aquí es el de la obediencia y purificación, el cual con la guía del Espíritu del Eterno puedes llegar a cumplir. Todo mandamiento puede ser obedecido en espíritu y verdad. No te sientas obligado a hacer cosas que no quieres hacer. Ten siempre en cuenta que es Dios quien pone tanto el querer como el hacer. Si tú tienes la disposición. Porque de otra forma lo que aquí expongo se convertiría en letra muerta, y un legalismo pernicioso que generaría disputas y malos entendidos entre la gente carnal o débil en la fe. Recuerda que es Dios quien te guía. Así que, si no obedeces lo que el predicador te indica, si haces caso omiso de lo que la Biblia dice, no te preocupes. Al final vas a tener que obedecer el mandato de la muerte, has de obedecer a la muerte por no tener en cuenta los mandamientos del Señor, ni tomar en cuenta las exhortaciones de tus hermanos en la fe. Entonces los tronos de la muerte prevalecen contra ti. Y si estos te piden que entregues tu vida, no puedes discutirlo, tú tienes que obedecer el reclamo de la muerte, más aún si pereces en pecado, aunque esto signifique que has muerto para siempre. Así que es mejor obedecer los mandamientos, renovado en el Espíritu, para que cuando te sea solicitado entregar tu vida, tú pases de muerte a vida. Por favor te pido que tengas cuidado con este testimonio, no permitas que lo que se te ha dicho hoy te escandalice, o más aún sea para ti una sentencia de muerte, después de tu muerte. Como decía, mi misión en Nigeria era la de contaminar la cristiandad. Ellos me dijeron que debía de valerme de la vestimenta para alejar la presencia de Dios de las iglesias. Porque cuando Dios quiso aparecerse a Jacob, él sabía que si no se quitaban esos adornos y futilidades que tanto le irritaban, él simplemente no los tomaría en cuenta. Hay cosas que si están presentes en la iglesia, la presencia de Dios no se hace manifiesta. Ustedes pueden decir que en las iglesias hay milagros, hablan en lenguas, que algunas personas son usadas para oír la voz del Señor, eso no cambia en absoluto las cosas. Usted es consciente de que en el mundo los espíritus caídos siempre están buscando usurpar un lugar que no les pertenece, cuando usted oye, tiene visiones, etc. ¿Está seguro que tal señal proviene de Dios? ¿Crees que todas las cosas que suceden en las iglesias provienen de Dios, siendo que Él es infinitamente puro? ¿Sabes cuántos dioses se han hecho manifiestos entre los hombres? Cuando dices cielo, ¿sabes acaso cuántos cielos hay? ¿Sabes acaso que la reina del cielo gobierna un cielo entero? ¿Has escuchado alguna vez que Dios exaltó a sí mismo su trono, el cual está por encima de todos los cielos? Él es el Dios de los dioses, Él habita sobre todos los cielos. Todavía hay más cielos, por eso la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán. Pero no se refiere al cielo que Dios habita, esa es la razón de que existan cielos que puedan deslumbrar y corromper al hombre. Desde donde surgen y habitan los dioses y demás seres que quieren usurpar un lugar que no les pertenece, presentándose como Dios. La misma Biblia hace mención de que el diablo se viste de ángel de luz. Y sus ministros como ministros de justicia, que él hará venir a un hijo de perdición, con toda suerte de milagros, señales y prodigios falsos. Ten cuidado con esos dioses que seducen con el pecado, que minimizan las consecuencias de las transgresiones contra Dios. Si estás cometiendo pecado, si te estás vistiendo como Jezabel, llena de adornos, tocados y lujos, sigues las modas diabólicas del mundo,
y al mismo tiempo perjuras que es Dios el que te habla, busca discernimiento. Yo te comento esto personalmente porque he vivido entre estos seres, reine con ellos mucho tiempo y sé cómo operan en este mundo. Con base en mi experiencia te puedo decir que si una mujer se viste como Jezabel, o como es descrita la prostituta del libro de Apocalipsis, no es posible que el Espíritu del Dios Todopoderoso todavía habite en ella, es una mentira. Con esta aseveración no estoy condenando a nadie. Si Dios tuvo misericordia de mí, también tendrá misericordia de ti, es cuestión de perseverar en la fe. Tú puedes ponerte a discutir todo lo que quieras, pero te aseguro que frente a Dios no hay excusa, ni justificación que valga, serás juzgado conforme a la palabra que te fue dada. Ten cuidado si piensas que yo he realizado este testimonio con el fin de engañar a las personas. Y que al final te percates de que se te estuvo advirtiendo algo muy cercano a tu vida cotidiana, lo digo por si tienes la intención de ridiculizar el mensaje que te presento. Prosigo. Entonces me encontraba en el proceso de realizar la misión. Pero antes de ir a África tenía primero que reportarme con los superiores a cargo que tenían más antigüedad que yo. Aquellos que conocen lo que acontece en el reino de las tinieblas saben que uno debe primero congraciarse con la reina de la costa. Yo consulté con muchos reinos para obtener un consejo acertado, ya que la asignación que se me había dado en África era muy delicada, en la cual muchos esbirros habían fracasado. Ellos me prometieron que si yo lograba tener éxito en esta asignación, me iban a promover a un puesto que había permanecido vacante desde que Jesús había venido a la tierra. Hay una mujer en la Biblia llamada María Magdalena, aquella a quien el Señor liberó de 7 poderosos demonios. Desde que Jesús liberó a aquella mujer, su posición fue difícil de suplir. ¿Alguna vez has llegado a escuchar de una persona llamada Victoria Ito? Ella era una mujer de África y se casó con el diablo. Hubo un tiempo en que aquella mujer tuvo la posibilidad de ocupar el lugar de María Magdalena. Jesús hizo que fuera apresada. Fue tal la posición que se me prometió, si llegaba a tener éxito en la asignación que se me encomendó. Desde aquel tiempo el reino de las tinieblas ha estado postulando gente para ocupar ese lugar, pero Jesús siempre terminó arrestando a tales personas. Si Dios rompe las cadenas de este mundo, aún es necesaria una liberación total, pero cualquiera que Jesús libera jamás vuelve atrás, y no vuelve a la completa corrupción de la que fue librado, sin pagar el precio. Si tú permaneces y dices que tales personas son infieles, que a pesar de confesar el señorío de Jesús en sus vidas, siempre caen. Tal no debe ser nuestra actitud, ni contribución al ministerio de Jesús. Si ves a otros perderse, eso no significa que tú caerás, pero tampoco quiere decir que puedas pronunciar y señalar la muerte de otros. Yo he decidido vivir para siempre con Jesús y no volveré atrás. Aquellos que oran por mí todos los días, que Dios les dé la dicha de ver el cielo junto a mí, pero si me condenan, tengan en cuenta que Dios no me condenó. Permaneceré en este mundo por gracia de Dios, ya que es su palabra la que me reconforta, de esa manera sé que llegaré al cielo. Por eso solo toma las cosas buenas de este mensaje, pero sobre todo aférrate a la palabra de Dios. Continuando con lo referente a mi encomienda, comentaba que había ido con ellos para recibir consejos, de este modo ellos me dieron las claves y los medios para poder derribar a ese ministerio. Después los altos mandos del reino de las tinieblas me indican que debo presentar mi propuesta para aprobar mi asignación a dicha misión, ya que estaba dando muchas vueltas al asunto, como si fuera una principiante, por lo que decidieron estar monitoreándome. De todas formas, en el reino de las tinieblas, antes de realizar cualquier misión o contrato, se debe de realizar una propuesta. Déjame decirte que en tal propuesta debe de haber al menos una cita de la Biblia, que será utilizada de manera corrupta y a conveniencia, para que cualquiera que llegue a escucharla, pueda caer en la duda y el cuestionamiento. En mi propuesta, yo presento la cita de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. 26.
Por eso Dios los entregó a pasiones que envilecen. Así hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Tú conoces lo que significa este pasaje: las mujeres cambiaron lo que es natural por aquello que no lo es, pero toma en cuenta que el término natural, sobre todo hoy en día, abarca muchas cosas, es muy vago. Aquí el punto es clarificar si es en lo referente al sexo o a las partes del cuerpo. Se cambió el uso natural por lo que es contra natura. El juicio de Dios sobre aquello se encuentra en el versículo 32. Los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Con lo cual, se condena a cualquiera que realice tales prácticas. No solo las de la cita inicial, sino las de los versículos subsiguientes, porque se señala una lista después, pero mi propósito era solo enfocarme en este versículo, sobre el uso antinatural de algo. Entonces todo aquel que cambie lo natural por lo antinatural, sea de carácter sexual, sea en la forma de vestir, etc., puede ser cambiado por la palabra antinatural. Incluso las cosas que provienen de Dios, pueden ser nombradas antinaturales, sobrenaturales. La palabra dice que la gente está condenada a muerte. En la segunda cita se explica bien que no solo las personas que practican tales cosas son dignas de morir, sino también aquellas que se complacen en ver que otros tienen determinadas prácticas. Aquí se hace referencia a esas personas que dicen que han nacido de nuevo, que no realizan determinadas actividades, pero tienen a su servicio o se valen de otras para obtener los mismos resultados e influencia en el mundo. Como aquellos cristianos que tienen negocios o que tienen salones de belleza en donde ponen uñas, extensiones de cabello, planchan el cabello, y que hay personas que tienen ganancias de estas prácticas en las que directamente no trabajan. De igual forma, si tú concluyes que haces tales cosas para otros, y no para ti, y que por eso eres libre de culpa, la condena sigue siendo la misma. Por eso, si dices que solo estás entre ellos, pero que no eres de ellos, hazlo notar. Usando de nuestro lado la máxima que indica que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y en su caso, no te libra de culpa. También se hizo uso de la cita de la palabra de Jesús referente a la contaminación del hombre. Esta se encuentra en Mateo capítulo 3 y 10. Y habiendo llamado así al pueblo les dijo: Oíd y entended. No lo que entra por la boca es lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que lo mancha. Descontextualizando el texto, podemos torcer la palabra no solo para los cristianos sin discernimiento, sino en general para todo el género humano, pues la palabra de Dios se cumple en todas sus criaturas. Si la palabra de Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, entonces hacemos todo lo posible por hacer que la palabra no se cumpla. De ese modo nos hicimos de la producción y control de la alimentación del hombre moderno, quitándole la posibilidad de santificar y conocer verdaderamente los ingredientes de sus alimentos y los productos que consumen, claro, con la excusa de mejorar su calidad de vida, y como una comodidad propia de la realeza. Así con los medios de producción en masa. Controlamos la forma de vestir y de alimentarse a los hombres, dejándolos fuera de su alcance. Ahora sí podemos contaminar al hombre a través de su alimentación. Maldecimos y hechizamos su comida. También agregamos ingredientes que los maldicen aún más, contraviniendo completamente la palabra de Dios, agregando sangre, sea humana o de animal, consagrada a los demonios. El libro de Levítico proclama en el capítulo 17, 10-14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Ahora bien, si les damos sangre humana,
Se les transfiere responsabilidad por la muerte de aquel que fue sacrificado o consagrado. Ya que la sangre de un asesinado clama por justicia, como la de Abel, así los hombres viven bajo maldición, por no santificar sus alimentos y bebidas, ya que sólo así se puede romper este revés. De ese modo nos valemos de ese pasaje para contaminar a los hombres y los creyentes, indicándoles que los productos del mundo no pueden contaminar, ni hacer pecar al hombre. Y que comer algo no es pecado porque no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre. Cabe resaltar que hay productos que por su propia fabricación no pueden ser santificados. De este modo no solo afectamos la vida de fe de los cristianos, sino que maldecimos a la humanidad en general. E igualmente los envenenamos, ya que la mayor parte de nuestros productos están realizados con el objeto de dañar el cuerpo del hombre. Los llenamos de azúcares, aditamentos, hormonas, modificadores de conducta, endulcorantes, grasas, harinas, metales pesados. Como verás, nuestro reino no pierde, ni está dividido. Todo está estrechamente relacionado, aunque su vínculo no sea visible. El diablo ha racionalizado sus agendas demasiado bien, al punto que no es distinguible la carrera supuestamente científica de las maldiciones del mundo de la superstición, la magia y la hechicería. Pero lo que puedo decirte es que ambas tienen el propósito de arruinar tanto la vida espiritual como la vida corporal de los hombres, a través de estos engaños y manipulación. Como dije, esa fue la propuesta que presenté en el reino de las tinieblas, entre otras, y fueron aceptadas. Por tal motivo se me hizo realizar la firma otro contrato. Entonces, comencé a realizar mi empresa, que era la de contaminar la cristiandad. Primeramente estableciendo iglesias falsas. Porque si hay imitaciones mucho más complacientes e indiferentes al pecado, la gente difícilmente se sentirá atraída por la que es genuina, no le parecerá atractiva la original, que lucha contra el pecado. No será necesario entonces establecer falsificaciones. Las iglesias genuinas son guiadas por el Espíritu de verdad, mientras que las nuestras solo imitaban en lo sumo a tales. Por ello debíamos de valernos de ministros falsos, humanos que se vendan para propagar el error. Déjenme decirle algo a los ministros que están atentos a este testimonio. Algunos defenderán a los falsos maestros con uñas y dientes, alegando que los tales son santos y llenos de buenas obras. Cuando los ministros que verdaderamente sirven a Dios se dan cuenta de que entre ellos hay gente que quiere perder a los hombres, deberían de juntarse para orar imprecaciones contra tales, porque la palabra dice que todos los falsos profetas han de ser deshonrados y excomulgados el cuerpo de la Iglesia. Dios responde a las oraciones en contra de los falsos, mas no de la manera que tú piensas. Déjame decirte algo, los demonios son demasiado inteligentes en su reino, pero aún así no lo saben todo. Al perder su comunión con Dios, sus capacidades también fueron afectadas. Es el Espíritu Divino el que nos permite ver a través de todas las cosas y ser más sabios que ellos. Si tú obedeces la palabra de Dios podrás dilucidar todos sus entramados, por más intrincado que estos sean, pero si vives neciamente en el pecado, sin duda caerás en sus trampas y te embrutecerás más. En el reino de las tinieblas. En realidad el poder milagroso del que se valen no es propiamente de ellos. Este poder proviene de la vitalidad y unción de los verdaderos siervos de Dios, que desafortunadamente cayeron en sus manos por medio de la inmoralidad sexual y la fornicación. Este poder es transferido y quitado por medio de relaciones sexuales ilícitas. Los demonios toman y lo almacenan hasta que nombran a sus falsos ministros. Es por eso que tú los ves trabajando de la misma manera que aquellos que sirven a Dios, haciendo milagros como Jesús. Esa es la razón por la cual, a pesar de que se realizan imprecaciones contra ellos, difícilmente se ven afectados. Porque en realidad se valen de la vitalidad e ímpetu de los hombres, a quienes tienen como un recurso.
El diablo no puede obrar milagros en pos de las personas. La forma en que recolectamos el poder y unción que ha recibido un ministro de Dios es la siguiente. Tenemos a muchas mujeres a nuestro servicio. Y cuando un ministro es poderoso y la unción está presente en él, enviamos a estas agentes, ellas pueden aparecer como empleadas de la iglesia o patrocinadoras, etc. Ellas entonces se acercan a los pastores y hombres consagrados. Se harán pasar por personas sumamente entregadas. Mientras que al mismo tiempo se mostrarán muy preocupadas por el pastor o siervo, como están tan dispuestas a dar todo por el ministerio, comienzan a relacionarse más y más con el pastor, hasta hacerse parte del círculo íntimo de los dirigentes y ministros. Es en ese momento que nos infiltramos. Tal agente puede seducir al pastor de forma muy inocente, o inducir al pastor u hombre ungido para ser iniciado. Prometiendo más feligreses e ingresos, el pastor puede acceder bien a las propuestas o en su caso caer en fornicación o inmoralidad sexual con nuestra allegada. En el mundo espiritual la mujer agente lleva una serpiente en la vagina. Ya sea que aquel hombre con unción haya utilizado condón o no. El esperma es retenido por la serpiente, usamos el condón porque es uno de nuestros inventos. Este nos permite recolectar el semen de los hombres para drenar las habilidades y capacidades ocultas o manifiestas de los hombres. Entonces ya sea que haya eyaculado en la mujer. La serpiente entonces llevará la polución al reino marino, que es un reino espiritual. En los laboratorios escupirá el esperma, y este será escaneado para visualizar el grado de unción y poder que aquel hombre posee. Por eso les comento a ustedes hombres. ¿Son acaso conscientes del grave error que cometen cuando eyaculan sin estar casados en santidad? Se los digo porque muchas de las carencias que se les presentan en su vida, es por los desórdenes que presentan en su sexualidad, la cual ha sido corrompida y ultrajada. Muchas de sus riquezas, gloria y beneficios se desprenden de ustedes al derramar esperma de forma indebida. Por ello, si te acuestas con cualquier mujer, de cualquier forma, estás desaprovechando todo tu potencial y arruinando tu gloria. Todo ello por no guardar tu pureza, ya que recuerda que la función primordial del sexo es la reproducción, y en tu semilla va implícita toda la información y medios para preservar tu descendencia. Por eso, si tú fornicas y derramas semen antes de casarte, es muy posible que tus hijos tengan ciertas deficiencias. Porque la vitalidad, fuerza y gloria que poseías la has derramado de forma inútil. O bien te has unido con mujeres que igualmente comparten su sexualidad con otros muchos hombres, causando serios problemas psicoemocionales. Por eso la fornicación que hoy en día es tan común y disfrutable por la gente del mundo. Tanto que se le trata con reverencia y normalidad. Pero realidad es una sentencia, pues te condena a entregar mucho de tu potencial, no solo físico sino espiritual, compromete tu descendencia y disminuye tu esplendor. Continuando. Decía que nosotros tomábamos el esperma de aquellos hombres que tenían un llamado. Y con este ungimos a los falsos maestros, que como tal no tenían la capacidad para realizar milagros, ya que todo hombre por pequeño que sea cuenta con potencial. De este modo es que nosotros ungíamos a los falsos predicadores y ministros. Los dotamos de la sabiduría y experiencias que tienen los demonios, también les realizamos implantes de microchips. Como hacemos con muchos de nuestros servidores a lo largo de la historia. Gente prominente en el mundo. Estos microchips han sido utilizados nada más en determinados elegidos a través de los siglos. Pero por la inminente amenaza del establecimiento del reino de los cielos, muy pronto serán utilizados en toda la población del mundo, para enfrentar el regreso de Jesús. Estos Microsoft Microchips In-Stored Almacenamiento interno contienen todos los pasajes de la Biblia, todos los datos bíblicos, nuestros ministros los saben de memoria, pues toda esta información la tienen incrustada en su cerebro.
Así que cuando ellos predican, tú los verás citando por aquí esto, citando por allá aquello, y también lo interpretan, pero recuerda, sus mentiras son muy sutiles. Y cuando tú, un genuino hijo de Dios, los escuchas, quedarás boquiabierto del asombro, exclamarás para tus adentros, que tal personaje es un hombre de Dios, y que lo que dice viene verdaderamente de Dios. Sé muy cuidadoso y vuelve a tu Biblia. Olvida lo que dicen. También lo que interpretan y analizan. Ignora su prestigio, confronta todo su dicho y vida con lo que dice la palabra, recuerda que ellos tienen unidad, aunque estén unidos en el error y el engaño, han prevalecido. Puede que sean personas muy influyentes, que saquen libros, novelas y demás materiales para envenenar tu alma. Ellos pueden decir 7 palabras, de las cuales al menos 2 son mentira. De aquellas 7 palabras que han proferido, al menos ya han logrado que en tu mente 2 mentiras lleguen y alteren tu sistema de creencias, y te confundan. Cada vez que escuches sus enseñanzas, vuelve a la palabra. Cualquier cosa que leas que no esté de acuerdo a la fe que profesas debe de ser desechada. Recuerda que ellos ya se han valido del misticismo y la superstición como en el catolicismo romano con poderes prestados del infierno. Ahora quieren tomar cautiva tu mente. No mencionó a nadie en particular. Lo que sí señaló es que yo ordené al menos unos 2000 ministros en el reino marino, quienes a su vez establecieron iglesias y asambleas. Hoy en día ellos son generales del reino de las tinieblas en el extranjero. Ellos están operando y haciendo milagros hoy, solo Dios puede detener sus fechorías y extravíos. Yo misma he ido con ellos a confrontarlos a fin de redimirme por los errores que cometí con ellos en el pasado. Pero lo que hacen es llamar a la policía para que me lleven, reportando que yo era una mentirosa y una maniática, que buscaba perjudicarlos. He intentado rescatarlos, pero ellos se niegan, ya que algunos son tan testarudos que de verdad han llegado a pensar que su llamado es por parte de Dios. Y es que el modo en que el reino de las tinieblas llama a determinados hombres es muy similar a como lo haría Dios, así como Dios llamó a Samuel, diciéndoles: Samuel, escucha la voz de Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, quiero darte un mensaje, toma tu cruz y sígueme. Quiero enviarte al mundo para liberar a mi gente del poder de las tinieblas. Para que dejen de adorar a los ídolos, para salvar las almas, les daré la unción y el poder para sanar, quebrantar, bendecir y consolar a mi pueblo, te honraré y te bendeciré. Te otorgaré poder para que puedas salir al mundo, yo estaré contigo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y es que acaso cuando despierte dicha persona, no pensará que es Dios Todopoderoso el que lo llamó? Ellos creerán que es Dios quien se manifestó porque de ese modo fue que llamó a su pueblo, según las Escrituras. Porque nuestro poder sobre todo radica en el de imitar a Dios y a sus ángeles en todo lo que sea posible. ¿No has oído acaso la cita de aquel que se hace pasar como Dios? Si ellos conocieran nuestra verdadera naturaleza, no nos seguirían del todo. Cuando el diablo llama directamente a sus agentes, lo hace de una forma muy peculiar. Pues los demonios se presentan como seres de otra dimensión. En nuestro caso como hombres blancos de una belleza inimaginable. Con tecnologías muy avanzadas, es hasta después que muestran sus verdaderas intenciones y rostros, cuando el agente está listo para despertar espiritualmente. Entonces es así como llamé a muchas personas para ser ministros falsos. No nos importaba su despertar espiritual. Como tal, ellos no están dispuestos en espíritu, a menos de que Dios verdaderamente los llame, ellos no podrán dejar nuestro engaño, ya que todas las señales de un llamado genuino están presentes. Si ellos se niegan a seguir el llamado, entonces procedemos a afligirlos con problemas y dificultades. Podemos hacer que los despidan de sus empleos, que sus negocios fracasen. Todos los medios de los cuales se vale Dios para llamar a sus siervos, nosotros los imitamos también.
No estoy diciendo que Dios no haya llamado gente, Dios sigue llamando personas todo el tiempo, porque sabe que los obreros son pocos. Ahora yo les pregunto, ¿qué Dios fue el que te llamó a ti? Si tienes un llamado, créeme que lo primero que te manda Dios a hacer es a orar. Y a buscar su iglesia. No a que estudies todas las filosofías y argumentos humanos para probar que existe. Eso es más un síntoma de religiosidad y estancamiento espiritual. Dios no te pide que vayas y hagas una licenciatura en teología o que vayas a un seminario. Te recomiendo que ores prolongadamente para que tengas la certeza de que el llamado que tienes en tu vida es verdaderamente de Dios. ¿Es el Dios de la Biblia el que te ha llamado? ¿Es el Padre de Jesús el que te ha redimido? Pregunta si es el quien te llamó a su luz admirable, que pruebe que es su misericordia la que te ha llamado. Si puedes orar al Creador, hazlo. Deja que sea Dios el que revele el misterio de tu llamado. El lugar de tu llamado. El propósito de tu llamado para que en el momento en que te encuentres en dificultad, tú puedas apelar su misericordia y venga a tu memoria el señorío que tú le has dado en tu vida. Por eso los exhorto a que sigan la palabra de Dios. Cualquiera que sea la forma en que ustedes sirvan a Dios, déjense guiar por su espíritu y su palabra, la cual no puede ser corrompida ni imitada por nada ni nadie en el mundo. Continúa.